Este está aquí. Dale ahí, No. Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Madrid. En nombre de esta institución ya casi bicentenaria, no en vano en el 2020 conmemoramos el bicentenario, quiero que tengan ustedes hoy una entrañable, una presentación del libro que después lo compren, lo lean y se lo cuenten a los demás. Y dado que hoy en el Ateneo se celebra una velada navideña y me toca coordinarla y presentarla y hacer que desfilen 20 escritores y poetas ahí cantando o recitando lo que quieran, pues yo lo que les voy a decir, y ya Manuel, que es también socio del Ateneo y se encarga de toda la organización de este acto que reúne a todos ustedes, decirles que cuando acaben y ya tengan su libro, pues si quieren escuchar a alguno de estos personajes que evocan a la memoria de un célebre ateneísta, farmacéutico, yo soy farmacéutico y claro, cada uno tiene que tirar para casa, y además, si no lo conocen, yo se lo digo, seguro que disfrutan, porque además hay buenos poetas en el Ateneo que son los encargados de recitar esos poemas que han seleccionado. Así que tengan ustedes una feliz y maravillosa estancia en el Ateneo, y cuando acaben pues les esperamos a que se unan a esa fiesta, y no sé, a lo mejor alguno trae turrones, mazapanes o algo así, y ya pues celebramos todo. Bienvenidos, muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecemos a esta Santa Casa que nos acoja una vez más, y a Daniel Pacheco, el anfitrión, gracias a quien estamos aquí reunidos. Bueno, hablando del tema de hoy, pues lo primero que podríamos decir desde la editorial es que es un día de celebración. Las editoriales tenemos un trabajo un poco monacal de estar encerrados con los manuscritos, revisando. El hecho de que haya internet no influye mucho, porque al final estás enfrascado en la soledad del trabajo. Y de vez en cuando esto se sale al mundo y hay momentos de comunicación, de contacto, de celebración pública, social, y son momentos para nosotros muy especiales, ¿no? La editorial en concreto nuestra, Simática, es una editorial no comercial dedicada mucho a publicar temas de psicología. Con lo cual, este libro hay que hablar de él. ¿Por qué este libro en esta editorial? Pero aparte de libros de psicología, poco a poco vamos teniendo que abrirnos a campos, a intereses más amplios de la cultura. Somos psicólogos clínicos, trabajamos con pacientes y se nos queda un poco pequeña la actividad de estar con un paciente, se va, otro paciente se va, al final te pasas la vida trabajando con 15 o 20 personas, que es muy importante, por supuesto, pero tenemos un poco más de ambición y entonces queremos poder transmitir, y la manera de publicar libros es una forma de transmitir muy útil, muy adecuada. Tenemos otra actividad que es el aula virtual, donde damos cursos de posgrado online, que también es muy interesante porque llegamos a toda Latinoamérica, a todo el mundo hispanohablante. Bien, tenemos alumnos que se apuntan y eso también nos permite tener una presencia y resulta una actividad muy satisfactoria. Muy pesada, muy aburrida, los libros tienen que salir perfectos, los cursos también, pero finalmente es muy gratificante poderlo hacer. En el curso de publicar libros de psicología, un día hemos dado con un autor que a mí me encanta, es uno de los autores más queridos y más interesantes que tenemos en la editorial, que lo tengo aquí, Javier, aquí, este señor, que está aquí sonriendo. Bueno, Javier es un personaje muy peculiar, muy friki, porque él empezó siendo un clínico. Él es un hombre muy curioso, eso yo estoy seguro.
Empezó siendo un clínico con una línea de psicoanálisis de tipo lacaniano, pero no le bastaba, fue buscando otras líneas de trabajo y acabó siendo, para mí, esto los expertos que hay aquí dirán, como por ejemplo Enrique, que está ahí y sabe mucho de eso, dentro del mundo de los junguianos, para mí es el junguiano más experto que hay en España, mejor formado y con una comprensión más humanista, más profunda de la complejidad que tiene la relación del inconsciente con la conciencia, que yo creo que es de lo que va lo junguiano. Bueno, le hemos publicado un libro que es Psicoterapia de Orientación Junguiana. Tenemos aquí unos cuantos ejemplares. Es el primer libro que le hemos publicado a Javier. Es un libro magnífico porque es muy sencillo de... La gente realmente muy inteligente escribe de una manera asequible. Quien tiene muy claras las ideas es capaz de transmitirlas de una forma directa, asequible y todo el mundo lo entiende. Y esto lo vais a ver cuando finalmente le toque hablar. Pero un día, pues, charlando, dice, es que estoy pensando que escribir otra cosa, porque, claro, en ese ser curioso y ser inquieto, pues estoy pensando escribir unos relatos, pero claro, a partir de los sueños míos. Digo, o sea, ¿cómo que relatos a partir de tus sueños? Eso, él es muy valiente, esa es otra característica. Es un hombre extremadamente valiente en el sentido de que habla claramente de lo que hace, incluso de su propio inconsciente, si toca el momento. No es que sea exhibicionista, sino que es honesto. Dice, yo he soñado esto y lo he trabajado así. Eso le ha llevado a que este libro son relatos, pero los relatos se basan en sueños que ha tenido. Esto hace que el libro sea pues una rara avis también dentro del mundo bibliográfico, ¿no? Con lo cual, un interés adicional. Y también adicional porque para la editorial nos saca del campo estrictamente clínico. De hecho, es un libro de literatura, son relatos. Esto ha hecho que para la presentación del libro contemos con dos expertos. Un experto en literatura, que es el doctor Carlos Fortea, que es de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores de España, y un experto en clínica y en psicología profunda, que es Roberto Longhi, que va a dar desde esa versión. Finalmente, antes de pasar la palabra, quiero deciros que contamos con la suerte de quien está aquí a mi derecha, Mercedes van den Dorpe, es la ilustradora del libro. Este libro añade una riqueza magnífica con las ilustraciones, porque encajan, se integran perfectamente con la escritura. Descubrir a Mercedes ha sido también otro gran hallazgo, porque aparte de ser una gran artista y una gran ilustradora, es una mujer que transita por el mundo onírico del inconsciente, de los sueños, y de hecho espero que acabaremos publicando algo de ella, pero eso ya es para hablarlo en otro momento. Yo termino aquí. Voy a dar la palabra en este momento a Carlos Fortea, que va a hacer la presentación del libro desde la óptica literaria. Muchas gracias, gracias a la editorial por esta invitación, por esta oportunidad de hablarles esta tarde. Mi interpretación es una interpretación inocente, es decir, es la interpretación de un lector, alguien que se ha sentado con el libro sin informarse demasiado, que por otra parte es como yo suelo hacer con todos los libros, casi no leo las solapas para evitar que me vayan introduciendo demasiado donde no quiero llegar. Y al hilo de eso he escrito unas líneas que es las que les voy a leer a continuación. Yo sé que leer tiene muy mala prensa en este tipo de actos, pero yo cuando estoy de público pienso que divagar todavía es peor. Y además me digo finalmente que qué otra cosa hace un escritor salvo escribir, ¿no? Entonces me parece razonable que escriba y que lea. Yo cuando leo un libro tengo que empezar por decirles que todos tenemos nuestras manías, y yo tengo la manía de que tengo que asignar, de que le voy buscando cuál es la tradición literaria de la que viene, las fuentes de las que bebe. Hay libros que pertenecen al realismo, hay libros que pertenecen al expresionismo, libros que se insertan o que quieren insertarse en la tradición kafkiana, si es que existe, libros que son de la novela sentimental, incluso hay libros inclasificables. Cuando uno empieza a leer este libro de Javier Castillo,
pues tiene la tentación de incluirlo entre los inclasificables. Pero durante la lectura empezó a haber algo inquietantemente familiar que me obligaba a seguir buscando. Equivocadamente, uno empieza buscando por el ámbito literario de los sueños, porque el protagonista, el narrador que sirve de hilo conductor al conjunto de historias, nos lo dice en la primera página, no estoy destripando nada, es un esquizofrénico declarado que tiene sueños y que nos los cuenta. Pero después de intentar encontrar en el camino el relato soñado de Schnitzler, o incluso los sueños de Quevedo, desisto. Lo onírico está expreso en el relato, pero no es esa la tradición literaria de la que bebe. Luego me acuerdo de los viejos apólogos morales, fábulas, ensiemplos, relatos con una intención pedagógica y un cierto mensaje moral. Pienso que algo de eso hay en El agujero y otros relatos, que tiene una tendencia a lo explicativo, quizá muy propia del currículum de quien lo ha escrito. Esto demuestra lo malo que es leer las solapas de los libros. Incluso demuestra que no deberían tener solapas. Pero los cuentos no tienen moraleja, no se sabe muy bien a dónde van, y por tanto desisto también de seguir por ese camino. Pero siento que algo sí me ha aproximado. Estoy más cerca de lo que buscaba y sigo buscando. Y por fin se me enciende en el fondo de la cabeza la bombillita esa que sale en los dibujos animados, y me doy cuenta de dónde he visto yo a los padres literarios de Javier Castillo. Porque en efecto algunos de los escenarios de los relatos, y sobre todo el tono, me recuerdan mucho al lobo estepario de Hermann Hesse, a ese tipo concreto de relato onírico. Pero sobre todo el eco verbal que ha estado martillando mi cerebro, creo que es precisamente ese. El tono de algunas frases reflexivas del juego de los avalorios, el tono de algunas frases elegíacas del último verano de Klingsor. Comprenderán ustedes que una vez resuelta esa duda cruel, el traductor de alemán que les habla se encuentre mucho más tranquilo, está más cómodo. No solamente no es un libro extraño e inclasificable, sino que se inserta en una tradición de libros extraños e inclasificables que yo conozco. Como ya he anticipado hace unos minutos, el volumen que estamos presentando hoy ante ustedes es un libro de cuentos hilados por un personaje común, un esquizofrénico que oye voces, que tiene sueños, que experimenta situaciones comunes que su mente sitúa, no obstante, al borde mismo de la alucinación. Cuando nos cuenta lo que le pasa o lo que sueña, esas voces que un lector ingenuo podría confundir con las del autor de estos relatos, y nótese que digo las y no la voz, le explican cosas y conceptos relacionados con lo que está soñando. Javier Castillo es psiquiatra, y por eso nada sería más fácil, psicólogo, perdón, y por eso nada sería, no las solapas mal, y por eso nada sería más fácil que pensar que las voces nos van a proporcionar interpretaciones psicoanalíticas. Pero yo creo que eso sería decir demasiado poco en este caso, a no ser que se entienda que hablamos de interpretaciones de la cultura humana, tal vez sea el caso de la cultura occidental, que se trata además de una interpretación, en todo caso, que corresponde a otro de mis compañeros de mesa, y se la dejo. Porque el despliegue de erudición que recorre estas páginas no es menos impresionante que las páginas mismas. Las voces que hablan a nuestro esquizofrénico narrador saben más que Google, y no porque lo sepan todo, sino porque saben dónde buscar, porque conocen las fuentes de nuestra cultura occidental. Este libro, con sus apenas 150 páginas, es un recorrido por nuestros mitos, por nuestros miedos y por nuestros equívocos. Un presentador que estuviera completamente equivocado respecto a su papel se preguntaría en este momento cuáles eran las intenciones de Javier Castillo. Yo no lo voy a hacer porque creo que el autor es el único que puede, si quiere, desvelar sus intenciones. Yo prefiero pensar, me corrija él si me equivoco, que lo ha pasado bien escribiendo estos cuentos, dando voz a los sueños y forma a las ideas. No quiero terminar, por otra parte, sin hacer mención a las ilustraciones de Mercedes van der Dorpe. En contra de lo que pueda parecer, ilustrar un libro es una tarea muy complicada, porque supone incorporar al libro un creador más que no solo acepta convertirse en intérprete del autor, sino también someterse a una ley no escrita que le impide ocupar protagonismo, como nos ocurre en otros casos a los traductores. Mercedes van der Dorpe ha sabido aceptar esos dos mandatos, ocupando a la vez el espacio que le corresponde, que no es poco. Sus ilustraciones ocupan sus páginas con plenitud y son la perfecta abertura de cada cuento. Por mi parte, que ustedes disfruten con la lectura. Bueno, sin duda lo primero y agradecerte, Manolo, que me
propusieras por segunda vez poder presentar una obra y un trabajo de Javier, al cual también yo admiro. Cuando dijiste que se proponían dos puntos de vista, uno psicológico y el otro literario, el chiste que te hice fue real. Yo también hice algo literario, lo cual voy a salir así al cruce, porque hace años invitamos a un gran filósofo, profesor de la UNED, veterano filósofo, Javier Muguerza, para hablar sobre Wittgenstein. Y él contaba que en las discusiones que tenía a veces epistemológicas, cuestionando el psicoanálisis como una no ciencia, en esas versiones popperianas de las críticas al psicoanálisis, le decían que el psicoanálisis no tenía laboratorio empírico para demostrar sus teorías. Y Javier Muguerza le dice, sí que lo tiene, dice, toda la literatura. Por lo tanto, a veces literatura y psicología, o psicoanálisis en este caso, que es una manera de entender al ser humano, una antropología también, siempre van de la mano. No es casual que Freud haya sido premio Goethe y sus casos clínicos tienen la riqueza de ser cuentos de un gran valor literario, se han editado como cuentos, lo hizo Millás, tío de Sara que está aquí, con un hermoso prólogo. Con respecto al contenido en principio del libro, es cierto lo que dice Manolo y nunca desperdicio la oportunidad de decirlo, sobre todo en el campo de nuestra disciplina de psicoanálisis, que no todas las aguas oscuras son siempre profundas. Por lo tanto, a veces la claridad hace a la sabiduría y comprensión de quien escribe o trata de desarrollar una teoría. Yo también voy a leer algo que escribí, donde las hebras de la urdimbre de lo que escribí están atravesadas por todas las anécdotas de los personajes y textos que leí del libro de Javier. Hoy estaba pensando agregar algo así, que si la libido, es para darle la parte psicológica que quería, para darle el tono psicoanalítico, si la libido nos han enseñado, ligado al mundo de Eros, es unión, es ligar. Si Tánatos separa y está en el mundo de las pérdidas, si el símbolo es algo que une y produce una representación que nos ayuda a superar las pérdidas, y diabolo es algo que separa, divide y aleja, y si la Eucaristía es un mito, un festín, un rito, una comunión, tal vez toda la literatura sea Eros, sea símbolo y sea Eucaristía. Tal vez este mismo acto que estamos desarrollando aquí tenga ese componente eucarístico, más en estas fechas en las cuales nos estamos acercando. El anterior libro que presentamos en Asipia de Javier se llamaba Psicoterapia de Orientación Junguiana, lo mencionó Manolo, está editado por Simática, y abre con las siguientes citas de Jung y de Winnicott. Dice la cita que elige Javier de Jung: tras una inacabable resistencia consentí finalmente en jugar. Así empecé a reunir piedras apropiadas, en parte a orillas del río, en parte en el agua, y después comencé a edificar. Siempre que en mi vida posterior quedaba atascado, pintaba un cuadro o esculpía una piedra, y ello constituía siempre un rit d'entrée para las ideas y trabajos subsiguientes. La cita de nuestro querido Winnicott, que ha aportado tanto al psicoanálisis, tanta verdad, tanta sinceridad, tanta agua transparente, decía, la que eligió él: jugar siempre es una experiencia creativa y es una experiencia en el continuo espacio temporal, una forma de vivir. En los tiempos que corren, esto siempre lo menciono y es verdad, es sincero para mí,
Asistir al nacimiento de un libro sin duda es estar en la resistencia, dado que en la literatura rige la ley de la palabra, de la apertura y de la libertad, sobre la ley del odio, del cierre y del enfrentamiento. En cada nacimiento de un libro nace de nuevo, una vez más, la lengua. Una lengua de carne, de cuerpo, de afectos, de balbuceos, de luminosidad. Octavio Paz nos hablaba de esa libertad bajo palabra. Libertad es el elemento existencial, vital, pero sometido, nos decía Paz, a una condición, la del arte y la de la poesía. Este libro que hoy presentamos sigue coherentemente la línea de Jung y de Winnicott, una línea que definiría como jugar, leer, escribir, soñar, amar. Su estructura expresa la eterna oposición entre el sueño y la vigilia, dualidad que anima secretamente a todo quehacer literario. Estos cuentos, cabalísticamente 13, son cuentos a mi gusto en donde predomina el sentido áptico, porque son cuentos para tocar, porque tocar una piel, en este caso de papel, vale más que 1000 palabras, 10.000 imágenes y cientos de aromas, siendo el olfato a mi gusto el sentido más competitivo del áptico. Coherentemente, las ilustraciones de Mercedes Van den Dorpe le han dado una suave textura al agujero y a los relatos que de él surgen. Por lo tanto, este es un libro para acariciar y ser acariciado al mismo tiempo de ser leído. Un libro plagado de sensaciones. El autor ha logrado crear humanidad, acto que consiste en mantener ensanchada y abierta esa frontera indómita entre el cerco de lo hermético y el cerco de lo aparente, nos diría Eugenio Trías. Toda literatura, todo arte, todo vivir creativo consiste en mantener abierta, separada, expandida y a la vez comunicada la zona de la inmanencia y la zona de la trascendencia, la dimensión de la realidad y la fantasía, lo femenino y lo masculino, lo material y lo espiritual. En esa frontera se crea humanidad, porque, citando otra vez a Paz, la poesía no es vida, es la transfiguración de la vida. No es vivir, sino decir. Estos relatos, estos cuentos de Javier, son de un buen pelo, no como el de Montalvo, personaje del libro, uno de los personajes del cuento, el pelo de mi amigo, el cuento se llama así. Ninguno de estos cuentos son melenudos de pega, son textos que aspiran al sol de los vivos y dicen, vayas y dicen, son un juego de espejos que, atravesados por la locura, nos muestran cómo llegar a una sabiduría verdadera. El arte siempre cruza esa frontera de la lucidez y se nutre, se espiritualiza, viajando al Hades y a la locura, a los mitos que nos muestran la máxima realidad posible. Javier genera una alquimia literaria, una imaginatio vera en no fantástica. Estos relatos van de la mano de locos, espectros y personajes alucinados que nos muestran el otro lado del espejo, en donde encontramos a una diosa madre, Inanna, Astarte o Tanit, agujero en un espejo que nos hace regresar a Thalassa, nuestro verdadero hogar, de donde venimos y a donde regresamos. No cabe duda de que el autor de este libro es un visitador, tal vez un ladrón u otra cosa, pero lo que es seguro es que no es un hombre ordinario. No olvidemos que toda nuestra cultura se basa en un robo, el del fuego por parte de Prometeo. O tal vez sea Isis, capaz, como todo creador, de romper el cuerpo del amado como símbolo de unificación y renovación, pero sin duda el autor es el aventurero, que viaja en solitario, siempre con un pie al borde del precipicio, abismado. Es el loco, uno de los arcanos mayores según la mística del tarot, que combina sabiduría e insensatez. Javier se transforma entonces en un barquero,
en una frágil barca que navega en el filo de lo real, pasa el alma de las palabras con su impalpable tesoro de una orilla a otra. Y nos propone un pacto que es condición sine qua non para ser un buen escuchador de los cuentos. Que suspendamos la credulidad y que tengamos audacia para aceptar, entregarnos y sobre todo tener gratuidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quiero agradecer tanto a Manuel la oportunidad de estar aquí presentando en el Ateneo y pues sobre todo a Javier el haberme ofrecido pues subir a este barco del agujero. Cuando Javier me comentó que estaba trabajando sobre sus sueños, pues me interesó inmediatamente. Entonces me mandó uno de los relatos, el que sirve de inspiración para la portada, que es El agujero, que también es el título. Y me sorprendió realmente, es un relato muy corto, se lee en nada de tiempo. Y la sensación que tuve fue como de entrar en la madriguera de conejo, ¿no? De ser ahí arrastrada hacia lo onírico, que a veces me llevaba a un lugar más extraño. Y esta sensación pues me resultó súper interesante. Le dije que sí, que quería hacer la portada. Y bueno, os quiero contar un poquito ahí cuáles para mí fueron los puntos esenciales para realizar este primer trabajo. Yo quería absolutamente trasladar esta sensación que yo había tenido para de alguna manera hacérsela llegar al lector. Y entonces, una de las cosas que me gustaba mucho del trabajo de Javier era lo que ya han comentado los compañeros de mesa, es esta idea de estar continuamente entre el mundo sólido y el mundo líquido, la sensación de estar entre el mundo de la vigilia y de repente todo se escurre. Así que esto fue mi punto de partida. Pensé en un autor que a mí me fascina, que es Van Gogh, y partí de una habitación en Arles, un dormitorio en Arles, tanto para hacer lo que era la ubicación un poco de los elementos esenciales, y quería quedarme con la idea de la cama, un poco también como guiño supongo que conoceréis las historias del pequeño Nemo, de Winsor McCay, que era este pequeño niño que empezaba, todas eran tiras súper cortas, pero siempre empezaba en que el pequeño Nemo se dormía y la cama en la que estaba acostado pues empezaba a transformarse y le llevaba al mundo onírico. Entonces quería guardar este juego de la cama, quería guardar la idea de la ventana con esa luz que nos está diciendo que del otro lado está la conciencia, pero que aquí, en el momento en que abrimos este libro, ya no estamos en la vigilia, ¿no? Sino que vamos a entrar en otro mundo. Y luego pues el otro elemento esencial era el juego de miradas entre Tessie, este personaje que os aseguro que resulta inmediatamente entrañable, y la serpiente que es la que de alguna manera nos hace entrar. Y bueno, pues para el fondo lo que quería era esta sensación de que todo se escurre y que nosotros también podemos caer en ese agujero en el momento en que abrimos el libro y empezamos a leer. Bueno, pues hice una serie de bocetos, se los envié a Javier, enseñé a medir el ok. Nos caemos, ¿ves? Y de hecho me propuso en ese momento, me dijo, pues mira, me gustaría que ilustraras cada uno de los relatos, que hicieras 13 dibujos. Y entonces pues me envió el resto del manuscrito. Y ahí me llevé una gran sorpresa, una sorpresa realmente maravillosa, porque, bueno, pues como él me había comentado poco en realidad, simplemente que era un relato de sueños, yo daba por hecho de que serían relatos separados. Y lo que
lo que me gustó tantísimo fue que no hay realmente una evolución. Y esta evolución, lo que nos cuenta el libro, no es realmente cosas que le ocurren a Desi, sino la transformación que va experimentando Desi a través de dos guías internos, una guía femenina y una guía masculina. Y aquí es donde realmente a mí me conmovió, porque estas dos guías son dos personajes que no están construidas sin más desde la imaginación, sino que están sacadas de un destilado de trabajo personal muy profundo. Aquí pues han hablado ya de la idea de la imaginatio vera, que nos menciona la alquimia. Y realmente esta es la sensación de que estamos ante unos relatos que están muy, muy cerca del hueso, que nos está abriendo una ventana a un trabajo muy potente, muy largo y profundo y difícil con el inconsciente hasta destilar estas dos figuras. Bueno, pues no es la primera vez que colaborábamos Javier y yo. Yo ya había ilustrado pues dos ensayos suyos, él había prologado un libro mío, pero de alguna manera para mí el hacer los dibujos de tanto la portada como los dibujos del agujero ha sido una experiencia muy diferente, porque aquí pues se trataba de ilustrar sueños, como ya os hemos repetido varias veces. Y bueno, pues el trabajo de los sueños es algo que yo hago de forma, el dibujo de los sueños es algo que yo hago de forma periódica, y yo recopilo y dibujo mis sueños desde el año 2000, y de alguna manera cuando estoy haciendo algún trabajo o cuando necesito conectar con quizás un símbolo con el que soñé pues hace quizás 5 años o 10 años, y voy a mi base de datos a buscar ese sueño, en realidad lo que me conecta con la emoción, o sea, digamos que las palabras que yo he empleado para contar el sueño obviamente me vuelven a poner en situación, pero lo que me abre a la emoción que yo sentí cuando soñé son los dibujos que yo hice de ese sueño. Y de alguna manera para mí este era el ancla de este trabajo, era el reto, era intentar que cada uno de los dibujos que yo hacía de los sueños tuvieran esta honestidad, esta posibilidad de conectar con la emoción y de transmitirla. Entonces quiero cerrar diciéndoos que los dibujos pues, que están hechos desde un planteamiento muy libre. Seguramente cada uno de vosotros y de vosotras cuando leáis los relatos es muy posible que os sugieran imágenes completamente diferentes, pero justamente yo creo que esta es la grandeza de este libro, siendo que trabaja con un material tan honesto, tan sincero, tiene la posibilidad de evocar, tiene la posibilidad de hacer que el lector y que la lectora vibre y imagine. Así que de nuevo, gracias, Javier. Buenas tardes a todos. En un principio, claro, también toca la lista de agradecimientos. Sobre todo, pues agradecer que un viernes por la tarde estéis aquí y que contribuyáis un poco a todo el diálogo y la tertulia que podamos desarrollar. Bueno, por supuesto al Ateneo, que siempre nos recibe, siempre que planteamos hacer una presentación, abren sus puertas, yo creo que es algo importante. Por supuesto a mi editor, a Manuel. Yo creo que Simática está haciendo una labor fenomenal. Como él ha descrito, es una editorial no comercial, implicada con la promoción del psicoanálisis y con autores realmente importantes, con toda la labor, como decía Manuel, del aula. Además, asumir el riesgo de dar un pequeño paso, de sacar una colección que se llama pues, Simática Cultura, es dar un salto a la literatura. Además, arriesgarse con personas que nunca han escrito nada de literatura, como es mi caso. Por eso le decía yo a Carlos cuando hablé con él que me parecía una osadía, de alguna manera, un ensayista solamente sabe que
escribir ensayos, dar el salto a esto. Por ello, yo creo que es muy importante expresar toda mi gratitud hacia Simática, hacia Manuel y, por supuesto, hacia Gladys también. Mercedes, amiga, ¿qué voy a decir? Una excelente pintora, como os ha descrito, colaboré con ella, hizo un trabajo precioso llamado Otro Mar, más podéis encontrar por ahí porque hay un CD fantástico, todo el mundo onírico, toda la importantísima creatividad de Mercedes está implicada en este trabajo. Roberto, qué deciros de Roberto, maestro, un gran psicoanalista, mejor persona. En Acipia hacen un montón de actividades estupendas, entre ellas también actividades literarias, no solamente psicoanalíticas. Yo recomiendo realmente conozcáis Acipia y lo que desarrolla. Y Carlos Fortea, que el contacto ha sido un contacto telefónico. Yo estoy afiliado a la Asociación Colegial de Escritores de España. Carlos es uno de los directivos. Deciros que hace una labor impresionante, una labor en promoción de las obras de muchos escritores. Os aconsejo que vayáis a la página web de ACE. Y bueno, por supuesto, tú que eres quizá el menos puesto en el tema, me ha parecido excelente, estupenda la presentación que has hecho y te lo agradezco de tu corazón. Y además decirte que hay un punto ya de entrada muy en común. Yo cuando vi el libro y vi lo que había puesto en la solapa Manuel, te lo puedo decir, no me pareció nada bien. Un libro de literatura, poner el currículum ahí, todo, la verdad es que no lo veía. Pero bueno, ese es el tema de los que publicamos habitualmente ensayos, además para promocionar el trabajo que se hace, todo el currículum, sea universidad, que si profesora, ahí no lo veía yo tampoco. Por eso yo le había enviado ese pequeñito que hay ahí, y luego me descubro con todo el cacharrazo ahí. Bueno, bien, yo voy a ser breve porque creo que puede ser muy divertido que tengamos un diálogo. Creo que una presentación, además un viernes por la tarde, sin que nos divertamos un poco y que sea algo demasiado ceremonial, pues no creo que toque. Bueno, en un principio, ya como han dicho mis compañeros de mesa, pues los sueños están presentes en este libro. Hay que deciros, los que venís del psicoanálisis, la importancia de los sueños para los que somos psicoanalistas. Los complejos, la posibilidad de que a través del mundo onírico construyamos ciertos ritos de paso en momentos concretos, pero quizá en la configuración de este libro lo que me ha importado ha sido el vivir el mundo onírico como una semilla, exclusivamente como una semilla que puede ser plantada y que nuestra conciencia puede de alguna manera cultivar, y a partir de ahí la posibilidad de recoger ciertos frutos vinculados al proceso creativo. Eso, lógicamente, por supuesto no lo miento yo. No hace falta ir al surrealismo para ver la relación inconsciente con el mundo onírico, pero es que incluso podemos ir hasta la ciencia. Monqueculé, la estructura del benceno fue soñada. El de los aviones Antonov, la estructura de las alas la soñó. Creo que fue Paul McCartney, soñó varias estrofas de su famoso Lady B, no sé si era Lady o Yesterday. O sea que el mundo de los sueños es un mundo que a los clínicos nos permite tener una información muy importante acerca de la realidad psíquica de nuestros pacientes, pero el mundo onírico, como plantea Jung, tiene esa simiente creativa que de alguna manera inunda muchos aspectos de nuestra vida. A partir de ahí, yo os diría cómo surgió la idea del libro. A mí yo creo que hay un espíritu de buscador, como llevó, como muchos de vosotros sabéis, en los 90 estar conviviendo con varias tribus amazónicas, con los Yanomami, con los Piaroa. Mi búsqueda
también a principios de los 90, de personajes como Carlos Castaneda, hasta que tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, todo ese mundo que de alguna manera está en eso que ha sido llamada otra realidad. Por eso la cita a Carlos Castaneda. Yo le debo, no Carlos Castaneda personaje, pero sí a sus trabajos, que en su momento incentivó muy importante toda mi pasión por el mundo onírico, por el mundo de la imaginación. Y sus obras van más allá de él personaje, son obras que invitan, que estimulan de forma verdaderamente increíble. Pues sí, aparte de, como cualquier psicoanalista, mi trabajo personal, mi trabajo con los sueños en un marco más clínico, siempre ha surgido en mí esa necesidad de crear puentes entre los dos mundos. Y la obra surge de ahí, de ese tipo de necesidad. Y bueno, en mis ensayos siempre aparecen sueños míos, rotunda, además novelado y con una serie de relatos. Es verdad que hice un ejercicio importante al hacerlo. Intento destilar todos los aspectos más personales y sacarlos de ahí. Claro, eso es muy difícil. Muy difícil, pero está ahí, está ahí, es intentar ir a esos motivos que puedo amplificar o esas reflexiones colectivas. Y además, de alguna manera, crear algo que puede dar pie a estimular la imaginación en cualquier lector. O sea, que estoy convencido de que cualquier lector se monta una película de los retratos, a gusto. Con lo cual también conseguir un poco esa cierta independencia del propio soñante y de ese yo, Javier Castillo, que ha articulado. Entonces, aunque parezca difícil, es así. Cada relato parte de un sueño. Un sueño que he novelado, he modelado, pero todos los núcleos esencial es un sueño. Hay uno de los relatos que es un poco más complejo, que es el de los mitos de creación y de destrucción, porque durante el periodo de 5 meses que estuve dando clases en la Universidad Politécnica de Valencia, en un seminario organizado por la Cátedra de Pintura que se llamaba Psicoanálisis, Creatividad y Autoconocimiento, hicimos un trabajo creativo, todas las personas que participamos de ese seminario. Acabábamos en la clase, había un lienzo y pintábamos, organizábamos. A partir de ahí, ese relato, aunque hay un sueño mío también incluido, parte de ese trabajo creativo, que hicimos un colectivo de gente y que luego activó un proceso creativo en mi psique y así lo describo. También deciros que, si bien es verdad que el personaje Desi, que es algo pensado, Desi surgió de la idea de Desiderius Erasmo de Rotterdam, el elogio a la locura. Entonces sí que es un nombre extraído, pero los otros dos son ensoñados. Yo no tengo ni idea, porque ese señor que apareció un día en mi psique y me habló, se presentó como Lee Pompey. Solamente puedo pensar quizá en Pompeya, ¿sí? Yo visité Pompeya en su momento, la Vía de los Misterios, y Coupé, mucho menos. Pensé automáticamente en el Coupé, ¿recordáis? El coche, el pequeño Coupé. Pero a partir de ahí los diálogos, claro que luego novelados, tienen que ver con la realidad de la imaginación. Por lo cual es así que yo soy una parte de la creación de esa obra, pero la otra parte es lo inconsciente. No es que me vaya editado, sino sería cojonudo, ¿no? Luego, claro, lógicamente, al novelarlo, yo utilizo algo muy jungiano, que es la amplificación. Estoy hablando de un mercado, de un sueño, sí, yo me veo en un mercado, imaginaos qué cosa, ahí investigando. Pues una cosa era cerca de donde yo tengo la clínica en Valencia, en la zona de Cabañal, donde hay un par de mercados tradicionales, y me descubro ahí investigando como si hubiera algo, y luego salgo y me encuentro pues, a una periodista conocida, así, me da pie, aparte de que sí, que lógicamente hay ciertos aspectos personales de los cuales podría hablar, pero eso tendría que ver más con ese exhibicionismo que no creo que toca, pero también hay una reflexión colectiva acerca del mercado tradicional. Además,
Recuerdo que cuando tuve el sueño, empecé a dar vueltas porque tengo la clínica. La zona marinera valenciana tiene una tradición religiosa muy grande, salen ahí en Semana Santa y tal. Y recuerdo que estaba al lado del mercado, del Grau, y me quedé fijado la atención en una sede de estas almas, y ponía textualmente, la congregación eran la flagelación de Cristo. Y es real, estaba enfrascado y tenía un cartel ahí que ponía "Keep calm y apúntate a la flagelación". Keep calm y apúntate a la flagelación. Claro, he ido retomando aspectos que iban surgiendo en la medida que iba, pero la matriz esencial surgía en los sueños. Bien, y para acabar, para que podamos convertir esto en una tertulia, que creo que es lo realmente interesante, el libro lo presentamos en Valencia, en una librería pues con muchísima solera, Tirant Blanc, se acercó Manuel, tuvimos una tertulia magnífica, y bueno, algunas de las personas que estuvieron presentes y leyeron el libro luego me lo comentaron, pero ha habido dos comentarios que me han parecido especialmente interesantes. Uno de ellos es una persona muy alejana a la psicología analítica, legal, que me dijo: después de leer tu libro me produce curiosidad y creo haber entendido algo. Y el otro, un amigo que en su momento fue director de Canal Nou Televisión, un hombre que trabaja en el mundo audiovisual y tal, que después de leerlo me llamó inmediatamente y me dijo: Javier, me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien leyéndolo. Y bueno, pues eso para mí fueron dos comentarios que realmente fueron muy gratificantes para mí. Yo creo que lo interesante es daros paso y que podamos hablar un poquitín acerca de lo que hemos comentado. Gracias. Muy bien, si tenéis preguntas, por favor, desde el público, hablar con voz. Un volumen muy alto para que oigamos todos, porque no hay micrófono de sala, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? A ver, Enrique. Vamos a abrir la cosa. ¿Hasta qué punto en el trabajo del libro, en el trabajo creativo de la elaboración de los cuentos y tal, ha pesado o has tenido en cuenta o te ha venido bien todo lo relativo a la imaginación activa, como trabajo personal, etcétera, y si hay algo que sea relevante al respecto dentro de los libros? Sí, es que es así, es que los dos personajes, los dos guías esenciales surgen en un trabajo con la imaginación activa, no son producto del sueño. Y Pompey, bueno, surgió por una serie de cosas personales, estuve... Se oye bien así, ¿no? Sí, sí. Por una serie de cosas estuve con un puntito de ansiedad unos días, un poco de tal, y tuve un sueño donde me apareció un señor que curiosamente, ¿sabes a quién me sugería su cara? A Alfred Adler, el padre de la psicología individual, sí, regordete, tal, y además viviendo cerca de donde tengo el chalet donde yo vivo. Claro, y a partir de ahí, pues lógicamente, busqué reencontrarme con este personaje. En un trabajo, los que no conozcáis lo que es la imaginación activa, es un trabajo de desarrollo Jung, una suerte, no es, pero para entenderlos, de ensoñación. De ahí un poco mucha gente pensó que Jung estaba psicótico cuando hablaba con un personaje que se llamaba Filemón, todo el libro rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de alguna forma, a partir de ahí, yo me centro en ese personaje y lo primero que hago es lo que hago siempre es preguntarle por el nombre. Entonces, es complicado si no se adiestra uno un poco en eso, porque es un poco entrar en ese mundo onírico desde la vigilia. Y a veces se te va la cabeza, y vuelve, se te va la cabeza, pero llega un momento en que lo vi perfectamente, y Pompey, digo, ya está. Y a partir de ahí ya empezamos el diálogo. Lo mismo pasó con Coupé. Lo mismo que hacía Dalí,
pero Dalí lo hacía en las siestas, medio cuando empezaba a dormir, cogía un bolígrafo y lo ponía así. Y cuando se dormía, se caía, se despertaba y se acordaba del mundo y volvía otra vez. Los que trabajamos la imaginación activa, pues estás ahí, buscando cómo conectar con esos personajes, es jugar. Lo que planteaba Roberto es jugar, de forma muy seria. Es un juego que te puede llevar a la locura si no tienes los pies muy en tierra, pero es verdad que una parte importante tiene que ver con la imaginación activa. Adelante. Sí, yo quería hacer una pregunta a Mercedes Van der Dorpe. Has explicado que tú trabajas tus sueños personales. Mi pregunta es, ¿ese trabajo tuyo personal no te es difícil a la hora de ilustrar los sueños de otra persona, del autor? ¿No es casi una teoría ideomórfica para poder deslindar ambos campos, o ha habido algún tipo de mistificación? En realidad, yo tomé los sueños de Javier como si hubieran... a ver, yo estuve jugando con el momento en que leía y después cuáles eran las imágenes que me surgían. Bueno, en realidad como si los estuviera soñando al leerlos. O sea, es al revés. Me ha sido muy fácil hacer este trabajo porque lo sentía increíblemente cercano. O sea, me hablaba un lenguaje que yo conocía. Esa era la sensación. Era como, vale, esto inmediatamente empezaban a surgir imágenes y a veces algunos relatos habían 2 o 3 imágenes que iban por ahí girando y la que emocionalmente me despertaba una vinculación mayor. Pero, o sea, yo me lo he pasado muy bien con este trabajo porque era una sensación de una melodía, un idioma, una música que me era muy afín, muy conocida. O sea, me ha sido fácil porque tengo esta costumbre de trabajar con el lenguaje onírico. Bueno, yo me gustaría un poco seguir incidiendo sobre el procedimiento que nos has contado y has utilizado para la composición del libro, que en principio tiene predominantemente intención literaria, entiendo, ¿no? Yo todavía no he podido leerlo, no he tenido tiempo, pero tengo muchas ganas de leerlo. Y como yo conozco un poco lo que es el mundo de la situación política, etc., pero me gustaría saber, cuando abordas un trabajo de intención literaria más que de intención científica o psicológica, ¿qué porcentaje darías tú a lo que sería la primera fase de obtención de los materiales que vamos a utilizar, y la segunda fase, que podría ser una elaboración consciente de esos materiales, ¿no? Porque ya sabemos que ha habido muchas actitudes en este tema, ¿no? Ha habido desde los inicios principios del siglo XX que prácticamente se dejaba de ir al inconsciente y no se hacía más cosas. Hoy en día parece que se trabaja de otra manera. Me gustaría saber tu opinión en este tema, cómo debería de equilibrarse estas dos facetas. Bueno, yo te diría que es difícil establecer algo proporcional, pero yo sí que he intentado que sea al 50%, si es posible hablar, lógicamente. Sí, hay una intención literaria, es verdad, hay intención literaria. Y por cierto, que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Carlos, pues justamente no hace ni un mes estuve buscando el lobo estepario de Germán, que se hacía un montón de años que lo veía, y no sé por qué circunstancias tuve intención de releerlo, aunque es verdad que ahora, para no mezclar, para no acumular la tarea. Entonces, sí que es verdad que hay un querer hacer un ejercicio literario. Lógicamente, yo pensaba que mi capacidad para el trabajo literario, lógicamente iba a estar limitada, o iba a ser limitada, en el sentido
vamos, de un ensayista que lo que hace pues, es trabajar con ideas, intentar escribirlo lo mejor posible, que es un salto cualitativo importantísimo. De ahí el agradecimiento a que haya tenido por bien estar aquí presente, porque lógicamente en un principio me parecía algo casi suicida. Pero es verdad que mi primer objetivo no era tanto algo literariamente valioso, sino crear un puente dentro de mí. Un puente que fuera un poco más allá de intentar trabajar con mis propios complejos, sino un puente, simplemente una incentivación de la creatividad a partir de intentar ligar o conectar, sería la palabra, vincular esos dos mundos, el mundo onírico, el mundo de la imaginatio vera, ¿no? Fantástica, y el mundo que conocemos como realidad, como ese mundo sólido. Entonces, lógicamente ha habido predominancia al núcleo del sueño. Todos los relatos, pues si en uno, imaginaros lo complicado que fue para mí en un principio extraer un cierto argumento, porque el sueño con una prostituta casi sagrada es un sueño que realmente tuve así. Yo iba a un prostíbulo con un señor que además es psicoanalista y muy conocido aquí en Madrid, que no creo que consuma eso, yo decido que tampoco consumo. Y si consumiera pues no lo hubiera dicho o a lo mejor no lo hubiera escrito, pero me veo que con él de la mano en un prostíbulo, y además la paradoja es que vamos al prostíbulo, bajamos y yo voy allí a dormir, a relajarme. No es nada que me produzca ningún tipo de excitación ni morbosidad. A partir de ahí, lógicamente, podríamos hablar de cosas personales que pueden ocurrir, pero yo empiezo a rascar, a idear, a amplificar. Ahí aparece pues el pequeño texto en honor a la diosa que desarrollo, y todas las amplificaciones vinculadas a la prostitución sagrada, a las monjas de Afrodita, o las hieradulas, etcétera, etcétera. Entonces he intentado que fuera así. Por lo que me había literariamente una obra que realmente... Ha habido dos obras que me han impactado, una muy recientemente y otra anterior, de hace muchos años. Una obra que yo reconozco que me marcó, que no tiene ese espíritu, salvo en una parte muy importante, es La montaña mágica de Thomas Mann. Solamente, a lo mejor la conexión podría ser cuando él se pierde en las nieves y tiene esa alucinación, que se produce aparece ese aspecto mítico de la madre pura dando tal, y de repente se convierte en una suerte de bruja, con todo un culto dionisiaco devorando yo recuerdo, y toda esa vida, esa montaña suiza, todo ese microcosmos que se crea. Pero deciros también que en uno de los diálogos en la imaginación activa surgía un libro, y yo, insistentemente, como hago yo, pues pregunto en esa suerte de ensoñación, y me surgió un nombre, Cormac. Relacioné con un Cormac, que es psicoanalista, luego vi, pues, el Cormac que fue premio Pulitzer, la famosa carretera. Bueno, se me ocurrió leerlo, bueno, realmente me impactó la obrita esa de road en inglés, la carretera. ¡Qué terrible! Yo recuerdo que me iba a dormir por las noches con el tema de la carretera. A mí me lo pasaba fatal. Y a ver si pueden sobrevivir un día más. Luego me dijeron que había una película, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, enlazándolo con lo que planteaba Roberto, es que la literatura, el cine, la imagen, el mundo psicoanalítico, lo inconsciente, se haga como se haga yo, o simplemente uno active su imaginación y se deje escribir, está presente en cualquier creador. A ver, por ahí había una pregunta, ¿no? ¿Vamos? No. Vale, que si no se hace corto, que son las 8:01, no, hasta las 8:30 antes de tomar la cerveza. Vamos a seguir. ¿En qué sentido Ortega ve las conexiones con la obra de Hesse? Lo digo por el aspecto en Hesse, que siempre es la iniciación a la personalidad interna y tal, que guarda una relación muy importante con el proceso de individuación y la técnica correspondiente. Sí. Es por aprovechar. Sí, para mí había tres conexiones a falta de una.
La primera conexión era lo más fácil, digamos, que es la que me remitía luego Estepario y demás, era a ese movimiento de asociación libre, ¿no? que es el teatro mágico del Lobo Estepario tiene mucho de eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que se nos ocurre, ¿no? A la hora al hilar esa puerta del sueño, ¿no? Que abre de repente un mundo al que no sabes llegar. Pero eso solo no me hubiera dicho nada si no hubiera sido por el tono. Es que el tono me recordaba extraordinariamente a Gese. O sea, ese tono que Gese tiene, que es un poco a medio camino entre lo didáctico, lo moralizante, sin pretenderlo, es decir, ese tono un poco pietista, un poco de esa educación centroeuropea no quiero utilizar la palabra sermón porque en castellano está muy mal connotada, parece que es otra cosa, ¿no? Pero lo que quiero decir es del texto para ser explicitado, ¿no? Yo creo que ahí veía muchas cosas, tenía muchas sensaciones del juego de los avalorios, sobre todo, ¿no? Dentro de la obra de Gese hay unos libros más marcados que otros en este ámbito, y en los juegos de los avalorios encontraba este tono, ¿eh? Eso es lo que veía más claramente, ¿no? O sea, no era tanto la presencia de lo onírico como la forma de expresarlo, lo que me llevó hasta ahí. No me llevó inicialmente, me costó, ¿eh? O sea, lo que he narrado ahí ha sido un poco eso, o sea, la lectura me iba inquietando, ¿no? Yo decía, esto me trae vocaciones, pero ¿de qué, no? Quizá porque estaba buscando otras. Bueno, uno empieza a leer condicionado, ¿no? Entonces estás buscando por el ámbito, pues eso, de Freud, de todo lo que le rodea y tal. Entonces pensaba en Schnitzler, que es un autor que yo conozco mucho. Claro, hay que ver también que yo soy traductor alemán, y eso condiciona, ¿no? Uno tiene una cultura y no otra, ¿no? Está claro. Por ahí fue como llegué, digamos. Bueno, el Magister Ludi, que hablaba aquí Roberto, ¿no? Clavar y tal. Sí, otra pregunta al editor. Yo, como no soy del mundo de la psiquiatría, psicología, no soy onírica, soy muy práctica. Te pregunto, has insistido en que la editorial es no comercial. Por lo que estoy oyendo, el libro lo voy a comprar, por supuesto, pero todavía no lo he leído. Entiendo que este libro puede ser interesante, no solamente porque mezcla un relato con psicoanálisis, y te pregunto, ¿no sería una buena idea, desde un punto de vista comercial, difundirlo? Porque creo que podría ser muy interesante, con fines comerciales, o una difusión mucho más amplia. Bueno, por supuesto, claro, los fines comerciales son necesarios porque todavía tenemos cuerpo y hay que alimentarlo día a día. Entonces, no tenemos más remedio que al final tener la humildad de reconocer que no somos espíritus puros y que necesitamos vender. Por lo tanto, la dimensión comercial es obvia, es inherente, es necesaria, ¿no? Pero lo que estás planteando es muy interesante en realidad, más allá de lo simple. Es muy interesante para nosotros porque nos exige dar un paso, salir a la sociedad. Ya fue un trabajo salir del ámbito cerrado de la consulta, donde estás trabajando con un paciente y lo que haces con el paciente es cosa solo tuya y como mucho de tu supervisor, si es que estás supervisando tu trabajo clínico, pero nada más. Salir de ahí a empezar a trabajos de ensayos, trabajos de psicología clínica, de psicodiagnóstico, de sexología, con enfoques científicos, etcétera, sacarlos a la sociedad ya supone un esfuerzo, porque necesitas darle una forma, necesitas que la forma sea, en nuestro caso tratamos de que sea una forma de la máxima calidad, hay que respetar al máximo al autor, por lo tanto hay que transmitirle con la máxima calidad formal y también por respeto a los lectores, lo que significa que hay que trabajar los textos para que sean textos claros, sin erratas, cosa difícil, textos inequívocos, bien escritos, que transmitan algo real, válido. Ya supuso un esfuerzo, pero todavía estábamos moviéndonos dentro de un campo más o menos conocido, que es el campo profesional, el campo de los colegas, el campo de la psicología clínica, de las facultades, de los centros de
estudio, de investigación, como el de Acipia, por ejemplo, que ha comentado antes Javier, que preside Roberto. Es decir, eran territorios conocidos y fáciles. El libro de Javier, como bien señalas, nos obliga a dar un salto nuevo, porque es un libro que merece que llegue a la sociedad en sentido más amplio. Y nos obliga a crear una estructura de difusión, de marketing, de salir al mundo, de darnos a conocer, y eso no es fácil, porque lo fácil es seguir sota caballo y rey con lo que estás haciendo siempre, ¿no? Pero por otro lado, si seguimos el ejemplo de Javier, esencial, que es un hombre muy valiente, muy honesto y lúcido, pues nos apuntamos a ese carro y tenemos que ser también valientes y aceptar el reto de sacar el libro a la sociedad en sentido más amplio. Aprovecho para decir que estamos en puerta de las Navidades y es un libro estupendo para regalar en Navidad. O sea que me lo has puesto a prueba. Sí. Mira, yo vengo de un campo que no tiene nada que ver, pero te oigo hablar y es curioso. Yo soy guionista y gracias a Dios en Norteamérica hay un señor como Joseph Campbell que ha comprendido la necesidad que tenemos los guionistas de, siendo no expertos en psicoanálisis, trabajar desde el mito y desde el arquetipo. Porque de hecho la única forma que tenemos los guionistas, y en España está entrando esa corriente poco a poco, es a través del arquetipo, ¿no? Es una discusión que yo tengo muchas veces con muchos compañeros, les digo, necesitamos localizar qué arquetipo está viviendo el protagonista, y en la creación del personaje cada vez es más común que Jung, a través de Joseph Campbell, insisto, porque es quien es capaz de comunicarse con nosotros. Entonces yo os echo de menos, porque muchas veces es complicado en España encontrar psicoanalistas abiertos a trabajar, a conectar de alguna forma con el mundo del guión, porque esos grandes personajes que hacen los cineastas, como son La Guerra de las Galaxias, es un libro de psicología clínica, ¿no? Sí. Pero que es muy necesario, ¿no? Que de repente el psicoanálisis quiera entrar a formar parte del arte. Lo que tú narrabas, en realidad es, si quieres quitar mérito, es como trabaja un artista, un novelista, escribe eso. Luego llega el guionista, ¿no? Que dice, ¿cómo adaptamos lo que usted ha soñado, lo que usted ha planteado, cómo lo ha planteado, a un guión? ¿Cómo dibujamos a ese personaje? El único camino posible es tener unos tips de psicoanálisis para que ese personaje funcione, ¿no? Y de hecho conecte el arquetipo del guionista, o sea, el arquetipo del personaje que narra con el inconsciente colectivo del espectador. Y eso es ese gran truco que tienen los americanos y que aquí todavía no. Sí, bueno, antes solamente decirte que me encanta tu intervención y estoy totalmente de acuerdo. Y es cierto cómo hay un camino de los sueños, los mitos, las leyendas, nutriendo la cultura. Es cierto que, por ejemplo, has citado esta saga de películas tan en boga, están bebiendo de la obra del héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Sí. Absolutamente. Igual que la gran tetralogía de Campbell, de las máscaras de Dios, ha sido fuente de inspiración para muchísima obra literaria, de películas, de cine, de teatro, etc. En ese sentido, yo me siento muy contento de que estemos tratando de hacer algo que es puentes, como decía Javier antes, un puente. Este libro, y esperamos que de alguna manera la editorial pueda servir para hacer ese trabajo de puentes que fertilicen y que puedan ser aprovechados, y fenomenal que sean aprovechados para guiones. Luego te paso la tarjeta y hablamos. Mira, justamente esto lo estaba hablando con el amigo que he citado antes, que fue director de Canal Nou Televisión, él hizo también director de cine, hizo una película. Pero claro, productores que se embarquen en proyectos de esas características es complicado. Porque decirte una cosa, es verdad que es muy importante de alguna manera la presencia de esas realidades míticas, de esos esquemas arquetípicos, de tener conciencia de ello, de cómo se puede conectar con el telespectador, pero es verdad que nuestra sociedad, por así decirlo, estimula ciertos arquetipos y no otros.
incluso iría más allá, ciertos tipos de héroes y no otros. Si uno va a la mitología, y vemos del politeísmo, pues uno puede ver un héroe como Hércules, que es un héroe, Heracles, muy presente en nuestra cultura: producir, ganar, vencer, derrotar, los 12 trabajos de Hércules, baja al inframundo, le rompe las costillas al barquero, casi mata a la muerte, rapta a Cerbero, se lo lleva. Ganar, producir, fuerza. Los gimnasios se ven llenos de Heracles que desafían a la muerte, chutándose lo que sea, haciéndose grandes, fuertes. Los Hércules, esos famosos helicópteros americanos. Quiero decir, sin menospreciar en absoluto films como La Guerra de las Galaxias, hay un prototipo de héroe. Lógicamente es más complejo. Así, pero claro, héroes como Odiseo, o por lo menos ciertas partes, o como Perceval, en momentos determinados, que lo que van buscando, primero es saber formular las preguntas adecuadas, y luego tener la capacidad para escuchar, pero que no vayan ganando, ni derrotando, ni venciendo, ni demostrando sus habilidades. Claro, eso cuesta más explicarlo. Desi es un antihéroe en ese sentido. Por eso yo creo que nunca podría ser un personaje comercial. Hombre, si lo es, pues cojonudo, ¿vale? Se convierte en un bestseller. Pero vamos, mi interés es un poco con ciertas estructuras o ciertos aspectos de lo que podría ser el mito que justamente no están estimulados en nuestra cultura. Pero eso lo vemos también en la realidad de la psicología. En la psicología hay corrientes determinadas, también hay corrientes, para mí la más clara es, por ejemplo, la psicología positiva, que bebe mucho de Hércules. Yo puedo, yo tal, se muere mi padre, mi madre, pero yo me levanto, respiro, estoy cojonudamente bien, yo estoy fuerte, no me pasa nada, además un mariconada. Quiero decir, pero sin embargo hay otro tipo de pregunta que quiere, hay otro tipo de escucha que primero quiere que el otro hable. Y ayudar al otro a que entienda y que el otro sea el que cree su propio camino. Todo este tipo de aspectos. Es verdad que hay algunas series, paradójicamente, que sí que han funcionado. En Tratament, no sé si la conocéis, lo que pasa es que también, al final, yo vi unos primeros capítulos iniciales que parecía que podía ser y luego ya era todo, follones con la supervisora, tal, se lía con la paz, bueno. Con lo cual, me parece muy interesante tu intervención, pero creo que es muy importante hablar de una realidad mítica que es mucho más amplia, no solamente es la realidad del héroe. Bueno, yo creo que eso es lo que hace el cine de autor europeo y el canadiense, o sea, justo lo que tú hablas, sí que existe un cine que trabaja desde ahí, luego siempre está el famoso Woody Allen, que está claro cuál es su forma de escribir. Yo creo, yo os vuelvo a echar la culpa, ¿no? Con la pelota a vuestro lado, pero es verdad que si en cierta manera la psicología, el psicoanálisis se abriera, conectase más con otros lugares, que eso sí que ocurre en Francia, que están como en mayor comunicación, y aparecieras en una escuela de guión de cine y contases, probablemente el guionista dijera de repente, esto es interesante, o sea, podemos trabajar desde ahí, no está, todos lo saben, es un canto a las diferentes perfiles junguianos que se encuentran con una situación de estrés. Tú no ves el recorrido, o el griego que está tan de moda ahora, el que hace la película de Camino, o sea, es un tío, sí, Yorgos, ¿no? Xavier Dolan está trabajando, vamos, o sea, es otra vez otro canto al psicoanálisis, por así decirlo, ¿no? La hora de crear el personaje. A mí no me interesa a veces tanto el arquetipo o la historia como va, sino ese personaje que de pronto se convierte, de hecho, es una cosa que hablamos muchas veces con los actores, que tiene una cosa interesante, y es cuando ese personaje consigue incorporarse a formar parte del imaginario colectivo, y ocurre, ¿no? Entonces, eso depende de cuán presente está el trabajo de un psicoanalista, de un psicólogo, en ese desarrollo de guión y sobre todo de personaje, ¿no? ¿Puedo echarle un poquito más de leña al fuego? Perdón, No. A mí me estaba pinchando justamente lo que estoy escuchando y me estaba haciendo una pregunta que me hago con mucha frecuencia, ¿no? Uno siempre tiene la impresión de que controla mucho ese proceso, es decir, de que la sociedad genera el mito. Pero yo no sé hasta qué punto el mito no genera la sociedad. Hay un momento histórico que a mí me parece que es muy definitorio de esto, por ejemplo, ¿no? Que es la Reforma Protestante. En el momento de la Reforma Protestante hay un mito
Es decir, empieza por una ruptura técnica, una ruptura por cuestiones absolutamente concretas, pero para que esa ruptura tome cuerpo se crea un mito. Y el mito acaba produciendo una sociedad distinta. La sociedad nórdica es completamente distinta a la meridional por cosas que son previas a la reforma, pero sobre todo por el mito que la reforma crea, ¿no? Y yo creo que es el clásico ejemplo de que se les fue a las manos. De repente dices aquello, que viene a ser un poco lo mismo que pasa en la literatura, que es, por lo que cualquier editor daría su vida, que es por saber qué arquetipo va a enganchar con el público. ¿Por qué no se sabe? Porque realmente está fuera de control, ¿no? No es una cosa que puedas manejar del todo. De repente llega J.K. Rowling y produce un personaje que no tiene nada de nuevo y sin embargo es completamente nuevo. Y es nuevo por lo viejo que es. Y engancha con generaciones, ¿no? Y seguirá enganchando. Esa es un poco la historia que a mí siempre me ha inquietado. Yo no manejaba los arquetipos, yo he pensado, sí, pero, ¿no? Primero me gustaría un poco hablar un poquito de una cuestión relacionada con este tema de la psicología analítica como herramienta que se ha utilizado para la creación de un guion cinematográfico. No me gustaría que se acabara la charla sin recordar que Fellini desde los años 50 trabaja todas sus películas con un conocimiento muy profundo de la teoría junguiana y que realmente yo creo que ese dominio que él tiene, porque él la conoce muy a fondo, de hecho se estuvo analizando toda la vida con un psicoanalista junguiano y la conocía muy a fondo, y yo creo que al final él como artista termina fagocitado por su capacidad de conocimiento de la psicología. Le gusta más interpretar y crear teorías psicológicas, no teorías, pero que el producir una obra de arte que yo creo que después de 8,5 ya las obras de Fellini son más técnicas que artísticas, ¿no? Y entonces a mí me gustaría recordar, porque Fellini yo creo que en ese terreno es un importantísimo autor, ¿no? Y bueno, ya también un poquito en este tema, y ya dirigiéndome a Javier como autor, sacar el tema de que realmente cuando uno trabaja de esta manera, ya sea en el campo artístico, en cualquier campo artístico, realmente es que es inevitable el hecho de que uno prácticamente se está poniendo en carne viva delante de los demás. Claro, cuando uno utiliza símbolos, digamos que tiene la defensa de que sabe de que no todo el mundo lo va a entender, pero sí lo va a entender por porcentaje importante de gente, ¿no? Y a ese respecto recuerdo una afirmación de Juan José Millás que decía que los escritores deben de desprenderse de todo sentimiento de pudor, ¿no? Porque en última instancia siempre va a salir algo muy personal, ¿no? Entonces, a ti como autor me gustaría que nos hablases un poco de cómo has vivido tú, si en algún momento te has sentido en peligro de exponerte demasiado o no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo os he comentado que he intentado destilar un poco ciertos aspectos personales, pero claro, es evidente lo que tú dices en la obra, sea basada en los sueños o en cualquier otro elemento, que cualquier tipo de estímulo que conlleve o empuje a la creación, uno se retrata. Eso es inevitable. Claro, pero también es verdad que se puede hacer de forma que ese retrato no impida que los lectores se retraten en la medida que leen y en la medida que fabulan, en la medida que construyen. Es verdad que hay ciertos componentes objetivos entre comillas, cuando yo amplifico, cuando hablo de Inanna o cuando estoy hablando del baile o el tabaco. En el sentido de cómo simbólicamente ha habido ciertos hábitos que han tenido un sentido simbólico, que han jugado un papel importante en ciertos rituales. Claro, yo voy amplificando, abriendo, y eso de alguna manera le da ese marco objetivo. Claro, es evidente lo que dices tú, es evidente. Yo en mis ensayos cuento sueños. Lógicamente yo cuento hasta donde puedo contar, lo demás me parecería un acto de exhibicionismo, hasta cierto punto. Claro que me arriesgo a que pues cierta comunidad lean, interpreten o piensen, pues eso, estoy como Desi realmente, como el Desi del libro, pero yo creo que en ese sentido sí que se ha de ser valiente
Y era antes, yo ese tipo de pulcritud de los analistas, de separación, de no, la vida personal totalmente escondida, no visible, no lo acabo de sintonizar con esa frecuencia. Diría, no acabo de sintonizar. Hombre, cada vez se habla más, había ciertos analistas que me acusarían de una heterodoxia radical, pero lo que es la autorrevelación, eso Roberto lo sabe, como cada vez más desde ciertas formas de entender el psicoanálisis contemporáneo hasta se recomienda en momentos puntuales de trabajo clínico. Siempre que se piense que puede ser un impulso para el insight, o para disminuir ciertos procesos angustiosos. Lo cual, pero esa es una realidad, lo que dices tú, aquí nos retratamos todo en ese sentido. Y se corre peligro, claro, uno nunca sabe hasta qué punto ha caído en el exhibicionismo o no. Hombre, eso es así, pero eso forma parte de la vida. Es verdad que el escuchar los sueños durante un cierto tiempo a mí me permite por lo menos reformular las cosas. Yo estoy ahora en otro proyecto creativo que es hacer un manual, esto no va de literatura, que también lo publicaremos con Semática, acerca de la integración de las diversas corrientes de las cuales yo he vivido, las formas distintas de entender el psicoanálisis, pero en el proceso de ya estar leyendo muchos textos vinculados con la complejidad, con la teoría del caos, con la física, porque de alguna manera, lógicamente, desde mi punto de vista solamente es posible articularlo desde la complejidad, en Mogen y muchos otros autores, pero yendo también a la física como referencia. Aparece un sueño, no tengo ningún problema en contaros, donde yo estoy en Suiza, yo me gradué en psicología analítica en el Instituto Bonfranc, en Suiza. Allí se podía hacer en alemán o en inglés, yo decidí en inglés. Porque además el alemán ahí es un alemán totalmente zuriqués, complicado. Pero yo estoy en Suiza, donde sigo viajando, ahora voy cada 4 o 5 meses, durante un tiempo, casi 10 años, estuve yendo todo un mes, luego 2 meses y tal. Yo tengo un sueño donde me encuentro en Suiza pues yendo a un spa. Pero claro, a mí los spas me encantan, pero entro en el spa, me veo que es un sitio de estos así, un poco cutre, con camas viejas, tal, gente mayor por todas las camas. Y la gente mayor está tumbada y consiste en que les pinchan unas inyecciones a los testículos para como rejuvenecerlos, como revitalizarlos. Y hay incluso algún señor muy mayor con una cierta erección. Nos cuenta el juego que la veía una pura interpretación freudiana relacionada con la angustia de castración, pero vamos, no era mi momento. Estaba embarcado en todo ese tipo de historias. Al final acaba que me voy de allí, se complica luego porque luego pasa... estaba leyendo justamente ciertas teorías de termodinámica y también acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, con lo cual aparecen temas, es más complicado el tema, aparecen temas vinculados al tiempo, cómo los demás envejecen y yo me mantengo, una serie de elementos, pero es verdad, y a mí ese sueño me mosqueó mucho en el sentido de que hay algo artificial que está generando una especie de creatividad, es el falo como representante de la creatividad, algo un poco cutre, grisión. Eso me hace repensar automáticamente cómo tengo el proyecto y espero que mis sueños me vayan orientando acerca de cómo conjugar una materia un poco árida, demasiado mecanicista, de teorías que junto, que pego, que organizo, aunque sea con un mapa original que yo he ido pariendo, pero hay algo de lo inconsciente que quiere manejar de forma espontánea, que entiende poco de mapas y de organizaciones. Entonces, ¿cómo conjugar la tensión de los dos aspectos? Por lo tanto, eso para mí es una guía. Igual para mí siempre esos dos mundos tienen que estar. No es que yo tenga ese sueño y diga, pues ya no hago el proyecto creativo porque me da muy mal rollo. Que hay unos buenos ahí chutándole en los testículos, en la inyección ahí con sangre, todo. Yo veo. Lo que pasa es que es positivo, que el sueño veo eso y yo digo, al tío que venía conmigo, yo no me trato aquí, a la puerta, y el sueño mismo me apunta, digo, no, yo paso de este spa. Pero bueno, sí que algo me estimula, me hace pensar un poco, escucho estas cosas, claro, y yo me arriesgo a contarlo,
me arriesgo a contarlo, cada cual que escuche lo que quiera. Yo le doy un sentido particular en base que yo esos días estaba totalmente inmerso en el proyecto, leyendo este tipo de cosas. Ya os digo que luego es una parte del sueño, la otra es más complicada porque hay un tema vinculado al tiempo, exclusivamente al tiempo. Bueno, más preguntas. Yo me acuerdo cuando estuvimos en la Politécnica haciendo el seminario, que imagino que te estimularía también bastante en el trabajo, igual que a todos los presentes. Y me he acordado del tema de sobreescribir, ¿no? De cuando lo trabajamos, lo estuvimos viendo, porque es verdad que terminé y no acababa muy bien de entender por qué era el tema de sobreescribir cuando estuvimos todos allí haciéndolo. Y ahora un poco leyéndolo por encima, ya lo he entendido. Así que... Es que eso tuvo que ver con lo que decía Enrique, con una pregunta, porque yo después de acabar el texto, como no me acababa de fiar de mis cosas, pues quise dialogar con Lynn Pompey y le dije, en ese juego imaginativo de ensoñación, bueno, ¿y esto tiene algún valor? Y lo único que pude escuchar fue reescribir, pero como algo, como ese texto, como ese programa, cuando un archivo es reescrito y se mantiene lo que está, pero continuamente se reescribe, y eso dio pie también a un juego de amplificaciones, de relaciones, por lo menos no me lo tiró el tío, por lo que estaba esperando. Y uno de los relatos lo inspiré en un amigo que fuma puros, yo fumo puros también, el tío me regala puros que le traen de Cuba y nos marcamos de vez en cuando una comida, nos fumamos unos puros y soñé con él y es uno de los cambios de los puros de Pepe. Estuvo muy inspirado en ese sueño, donde amplifico el trabajo y tal. Es gracioso porque se llega a personificar tanto que el tío me decía después de leer el libro y su obra, que no está vinculado a la psicología analítica, en el psicoanálisis, no tiene idea, pero le ha enganchado. Y me decía, coño, dile a Lynn Pompey que no sea tan cabrón. Que no sea tan cabrón. Como están poniéndose las cosas de esa especie de idea de la ciencia normativa, que en un principio eso de ponerle alas a la imaginación es peligrosísimo, probablemente a lo mejor pues cualquier psiquiatra de estos de turno que está ahora persiguiendo eso que llaman pseudociencias, etcétera, quizá tendrían que ser perseguidos ellos antes, pues pensarían que yo estoy medio psicótico o enteramente psicótico. Sí. A partir de eso quiero hacer una reflexión interesante, creo. En todo creativo potente que se implica en el trabajo, obviamente está conectando con el inconsciente, está rompiendo la barrera de esto que has llamado ahora de la ciencia, porque está rompiendo la realidad consensuada. Claro, para hacer eso hay que tener una construcción, que es imaginaria también, del yo propio fuerte para tolerar toda esa invasión de información que aparece. Yo recuerdo cuando en los años 70 estudié medicina, tenía un compañero conmigo que era un fanático de leer a Germán Hesse, o Solorio, los Estefarios, y cogió una crisis de lírica bestial. Era un bestial que hubo que ingresarlo. De hecho, estuvimos dos amigos, otro y yo, con él constante, y yo con más hablándole porque los había leído y me encantaba. Y cuando se ingresó y demás, yo estuve bastante preocupado porque me asombró cómo pude entrar en su delirio, ir a la velocidad de su pensamiento que tenía tan disparada, conectar con la historia y poder acompañar con todo el tema y pensar, oye, estaré yo loco, porque ¿cómo he podido llegar a este nivel? Con los años hice medicina, hice anestesia y luego me pasé al campo de la psicología. Y bueno, lo importante creo que es ese dato, la medicina psiquiátrica es dar pastillas. Ahora a ciertos pacientes por ciertos delirios es dar pastillas. Sino preguntarse, ¿qué dice el delirio? ¿De qué habla el delirio? El problema del paciente cuando leen cosas de gente que ha entrado en mundos delicados, digamos si lees Absalón el Exterminador, por ejemplo, otro texto también potente, hay que darse cuenta que el lector es atrapado por el creativo en esa dinámica y a veces no tiene su yo construido suficiente para poder seguir y no ser invadido. Y la idea social de pretender convertirlo en un enfermo, en un loco, es terrible. Lo que hay que hacer es intentar escucharle, ver qué quiere decir su delirio, bajar su tensión emocional y ayudarle, o con pastillas o sin pastillas, pero hacer comprender la expresión de su discurso. Un delirio es una narración, es un mito desestructurado, sin control y sin contexto. Y si le das tiempo,
consigues que se calme y que lo explique y tiene un sentido realmente de realidad nueva. Porque al fin y al cabo estamos toda una realidad construida que vamos transformando. La Matrix se encargó de marcarlo. Pero bueno, ese trabajo es importante. Ahora parece que hay un interés muy grande en no aceptar que realmente cuando nos movemos fuera de lo normal estamos realmente en la realidad, que no conocemos. Es el gran misterio. Es importante lo que dices, ¿no? Estaba recordando cuando Joyce visita a Jung y le plantea que tiene una hija psicótica y le dice, pero mi hija tiene las mismas ideas que yo. Y dice, escribe como yo, le dice Jung, dice, pero ahí donde usted nada, su hija se ahoga. Claro que lógicamente es importante la consistencia que permite la integración, sino lógicamente la locura está ahí. Se rompen los puentes, ¿no?, que hablábamos antes. Bueno, es que yo creo que ese problema es inherente a la creatividad, no se puede eludir, porque la creatividad verdadera implica la desestructuración del ego, de la parcial, claro, si la desestructuración es total, estamos en un episodio psicótico, ¿no? Pero la desestructuración parcial sí es necesaria, puesto que estamos poniendo en duda ciertos conocimientos o ciertas formas de hacer, lo que sea, ¿no? Y automáticamente cuando la conciencia se desestructura, pues ya sabemos que se produce una invasión de la energía del inconsciente en mayor o menor grado, dependiendo. De manera que todo el que quiera ser creativo, le guste o no, tiene que arriesgar. Y cuanto más creativo sea, mayor es su riesgo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que la creatividad puede venir de lados distintos. Puede haber un trabajo quizá muy directo con ese mundo imaginal, pero quizá Carlos en ese sentido también nos puede orientar como escritor. A veces viene y no es por el hecho de tú haberte realmente metido o buscado, sino surge lo onírico, lo inconsciente, emerge en cualquier idea que en un momento determinado, cualquier estímulo que nos seduce a algo, que carga de sentido ciertas partes de nuestra propia conducta y a partir de ahí nos vemos impulsados a escribir. ¿Vale? Yo creo, lo que pasa es que yo creo que habría que hacer una diferencia entre lo que es la desestructuración y lo que es, lógicamente, una parada que permite que retiremos nuestro yo o que lo pongamos a un lado, pero sigue estando ahí. Y lógicamente esa conciencia permite que nademos, es un poco lo que le dice Jung a Joyce. En el momento que empieza a aparecer la desestructuración es muy complicado, es muy complicado. Sí, vamos, hay muchos ejemplos en la cultura de personas que han sucumbido en ese proceso, con Nietzsche, por ejemplo, o Hölderlin, que también lo analiza Jung en Símbolos de Transformación, que además analiza la poesía y va explicando cómo el poeta llega a un momento en que se sumerge en el mundo del inconsciente colectivo, pero es incapaz de volver a la realidad, y de hecho no son los últimos 10 o 15 años completamente enajenado. Yo últimamente, ya sabes, estoy trabajando en el caso de Goya. El caso de Goya, las pinturas negras, es exactamente una creación de su mundo inconsciente con el intento de liberarse de la presión a la que estaba sometido por los actores y que se puede analizar en el resto de la obra, ¿no? Entonces, esas obras, claro, luego pasan y alguien que no esté metido en el mundo de los símbolos y de la psicología, pues hay interpretaciones para todos los gustos. Es una pena que no se sepa ver realmente el proceso tan intenso que llevó. Lo que pasa es que ahí introduciríamos otros aspectos que ya no serían propiamente junguianos, pero en qué medida, cuando una persona se ve realmente invadida por ese tipo, o absorbida por ese mundo, en qué medida podemos hablar de una cierta predisposición, en el sentido que hay una estructura limitada en la base, por la importancia de toda la teoría del déficit del psicoanálisis, no solamente pues, todo el desarrollo de la escuela de las relaciones objetales, sino incluso el salto a Estados Unidos, incluso el propio psicoanálisis contemporáneo, incluso Fiorini y todos los trabajos que hacen algunos psicoanalistas modernos, la importancia en un momento determinado de la construcción, del vínculo, en
estos momentos la teoría del apego emerge prácticamente en todos lados otra vez. La necesidad de construir previamente. Claro, lógicamente se puede deconstruir en la medida que se está construido, pero cuando no hay construcción, la invasión... Sí, pero vamos, el propio Jung se sintió en peligro. Sí, es así. Es así, pero sí, pudo. Sí, se puede sentir en peligro, eso es normal. La crisis sentirte en peligro por una crisis importante es una señal. Al que está realmente ido no se ve en peligro, él cree que está bien. El sentirse en peligro es muy importante para ese aspecto. Y Jung decidió que su libro saliera, el libro rojo, muy tarde, para que no pudiera ser juzgado intervenido en el momento. No, él ni siquiera lo decidió, eso no fue decisión propia, en el sentido que la familia cedió en un momento determinado los derechos porque eso no era para ser publicado, el libro rojo no era para ser publicado. Una cosa, y así entendido yo así. Pero es que porque además yo creo que tenía unos problemas ya ad initio. Es decir, aparte de su problema de orientación sexual, que en aquel momento era muy grave, su relación con la madre. Es decir, que es una persona que ya, yo diría casi que era genio a partir de su, no ya tanto de su estructuración, perdóname que no sé si puedo poner esto, sí. Tenía muchos problemas desde muy pequeñito, ¿no? Pero hay muchos artistas que yo entiendo, ya, pero que realmente fue una relación con una madre muy posesiva, problemas, etcétera, una sociedad religiosa que le compelía, y luego yo no sé, pero creo que hay otros muchísimos artistas que tienen el yo parcialmente desestructurado dentro de la normalidad. O sea, yo no sé hasta qué punto los que voy a decir, pero hay que separar, no todos son papás y se les va por ahí. Hay que separar los modelos que vienen del catolicismo y de la reforma, donde el mal es considerado como lo terrible de la sombra, y lo que no es normalizado es perverso y diabólico. Entonces, en países como África, yo me crié allí, y una lista mía junguiana trabajó ese tema, me contaba, ella en el Congo, de que había un individuo que le llamaban Volvo, que había construido un coche de madera falso y se paseaba por la ciudad como diciendo otra vez con los pies, como los picapiedras. ¿Vale? Esto le llamaban Volvo. Paraba en la gasolinera y el negro de allá le ponía simbólicamente gasolina, pagaba con la mano y iba manejándose. Y para todo el mundo era un sujeto poseído por los espíritus. Hay que entender, y esta gente primitiva tiene muy incrustado, porque es ese prejuicio nuestro, de que ocurre algo que no controlan y le respetan. El problema con esta crisis es no respetar una crisis, no respetar un progreso de alguien. Eso es delicado. Es cierto que a veces no pueden estar con el colectivo, no pueden estar socializados, pero hay que intentar ver y aceptar que hay esa diferencia, como no se acepta otra diferencia de otros estilos. Es complicado ese tema. Date cuenta que el caos es una oportunidad. Todos los mitos de la muerte, la renovación, el caos es una oportunidad, pero un exceso de complejidad en el caos te puede llevar a la muerte. Más cosas. Por animar un poco, antes de terminar, diría que si por un lado nuestra sociedad es una sociedad cada vez más ramplona, uniformizada, materialista, aburrida, dominada por los pensamientos políticamente correctos, que son una forma de esterilizar a toda la sociedad. Por otro lado, hay otros fenómenos que se están dando, afortunadamente, y son muy ricos, como por ejemplo, aquí se ha estado hablando de la relación entre la locura y la sociedad, la locura y la normalidad, entre comillas, y ahí se está produciendo un proceso muy interesante y muy rico de transformación, donde hay movimientos científicos, movimientos clínicos de repensar los fenómenos de la locura, desde que en la revolución psiquiátrica de Basaglia, Cooper y toda esta gente, los locos salieron de los manicomios, la sociedad se enfrenta a un trabajo maravilloso de integrar la locura dentro de lo que sería la normalidad. Romper la dicotomía entre el sano y el loco, romper
romper la dicotomía entre el médico y el enfermo. Y aquí tenemos entre nosotros a un gran experto de este proceso que se llama rehabilitación psicosocial, donde los propios, llamemos locos, se organizan entre ellos, incluso se organizan en asociaciones. Hay una asociación que se llama Escuchar Voces. Me parece maravilloso, me parece un hallazgo, ¿no? Porque una parte de la locura es la soledad del que tiene un delirio que nadie entiende. Pero si se juntan varios y se cuentan las voces que escuchan, entonces se empieza a crear un yo colectivo entre todos y empiezan a reintegrarse de alguna manera en la sociedad. Yo creo que esto es promisorio, es una forma que hay que celebrar y que hay que apoyar. En ese sentido, en la editorial estamos tratando de publicar también una línea de rehabilitación psicosocial. Hemos publicado un par de libros, porque es un movimiento muy interesante y muy fértil. Va en contra del pensamiento políticamente correcto, va en contra de la uniformidad, va en contra de que todos seamos figuritas iguales que consumimos todos, y va a favor de la diversidad, va a favor del respeto de la individualidad, va a favor de que cada uno pueda dar con su propia locura personal y no se asuste por ello. Y con esto creo que conecto un poco con el clima de lo que hoy se está hablando, porque en definitiva estamos hablando de que seamos capaces de conectar cada uno con su locura. Para esto el libro de Javier es un libro magnífico, ¿no? Porque él se presenta directamente como loco, como esquizofrénico. Y entonces relaja mucho poder leer y decir, pues la verdad es que yo estoy un poco también delada. Y me ayuda, me facilita. Así que creo que es muy interesante que podamos relajarnos, conectar con nuestra propia chaladura personal. El propio mito personal. El propio mito personal, que no nos asuste, que seamos valientes como es este autor, y podamos ir encontrando cada uno la rareza personal que nos define. Lo que más define a cada uno es su propio síntoma, vamos a decirlo así. Ahí donde todos coincidimos, pues no estamos cada uno en su individualidad, cada uno su individualidad es su propia rareza. Y es importante facilitar que eso se vaya normalizando. Señor editor, que sepas que hay un movimiento, la Revolución Delirante, que encadena a Laura Martín López Andrade, y yo te animo a que sigas el trabajo de Pedro Pedradas, que es uno de sus pacientes, que es un grandísimo rapero, pero sobre todo es un grandísimo poeta, que ha sido capaz de llevar la locura, su locura, a la poesía, y una poesía maravillosa, ¿eh? Yo te lo recomiendo, a Pedro, maravilloso. Sí, tenemos que hablar. ¿Os parece que vayamos terminando? Son las 9:10. Además nos ha invitado el Ateneo a que pasemos por el salón de actos donde se está celebrando la Navidad, y seguro que nos van a invitar a un polvorón. Muy bien, muchas gracias.